Programa número 11 de Caminos y Pueblos. Hola Deca, ¿qué tenemos como tema central para hoy? Flora autóctona y especies exóticas. Invitada Luisina Batistón. Una invitada de lujo. ¿Alguna recomendación bibliográfica? Relacionadas con el tema a tratar, como siempre. Y como siempre, las noticias del ayer. Árbol monstruoso. Diario de Rosario del año 1862. Listo, vamos. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Deca, ¿cómo estás? Contento de estar otra semana más en esto de los caminos y los pueblos. Contenidos que desarrollamos a partir de nuestro sitio web caminosypueblos.com.ar, donde encontrarán la historia de muchas de las localidades del sudeste cordobés y sudoeste santafesino, además de poder ver y visitar y navegar algunas de las publicaciones gráficas que venimos realizando. También recordar que nos están viendo a través de YouTube, del canal Triple Media Contenidos. Crece la lista de programas de acá. Está bueno. Donde también pueden encontrar otro tipo de contenidos que realizamos años anteriores. De esto en algún momento volveremos seguro en este formato. 7 años que venimos generando contenidos locales y regionales. Y hablando del trabajo de 7 años hacia atrás, hoy nos vamos a reencontrar con una amiga que conocimos... en época de pandemia. Sí, exactamente. Estábamos con barbijo. Mira, creo que por acá tengo también algo del videíto que realizábamos. Sobre el espinillo. Flora nativa, el espinillo y la ciudad de Marcos Juárez. Tiene relación con la ciudad de Marcos Juárez porque nosotros nacemos como estación Espinillo. Así es, con ella recorrimos partes de la ciudad buscando algunas plantas originarias, muchas exóticas, que es lo que estamos viendo y que ya vamos a desarrollar un poco. Pero yo le decía ahí detrás de cámara, antes de iniciar la charla, que me había servido a mí para descubrir mucho de la flora local y autóctona. Yo aclaro que he aprendido un montón, desconocía bastante del tema. Y cuando le decía eso, me citó una frase que la quiero buscar acá, citando a Atahualpa: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y me pareció oportuno traerla para este inicio de programa y también reconocérsela a ella, porque es lo que me pasó con la cuestión de los árboles, empezar a ver, afinar el ojo a partir de la charla y los encuentros que tuvimos. Con ella vamos a charlar ahora sobre qué, Deca. Abordamos el tema central, como siempre, del programa: flora autóctona y especies exóticas. Luisina Batistón, bióloga marcojuarense, profesora en ciencias biológicas. Vamos a la charla. Vamos. Bueno, me llamó mucho la atención, estuvimos ahí charlando un poco antes, detrás de cámara, una bibliografía del 1878, que ya en ese momento ya había introducción de especies exóticas. Por ahí está bueno aclarar un poco los términos, a lo mejor no todo el mundo los maneja. Las especies exóticas son aquellos árboles, aplica para todas las especies, árboles, animales, plantas, insectos, que son originarias de otra parte del mundo y por algún motivo terminaron acá. Por ahí con los animales es muy común que se muevan por sus propios medios. Con las plantas, evidentemente, si no las trae alguien de la planta, es muy difícil que lleguen. El problema de esas exóticas que se van trayendo es que algunas de esas exóticas se terminan transformando en especies invasoras que colonizan un espacio y compiten con las plantas nativas, que son, valga la redundancia, las que son nativas del lugar en el que nos encontramos. Obviamente que las plantas no respetan los límites geográficos, no es que uno diga son nativas de Córdoba o de Santa Fe, las plantas son nativas de regiones. Para ese entonces, si bien ya habían empezado a describir un poco, no hay una data tan clara de cuáles eran las regiones, pero sí es muy interesante ver que ya habían introducido álamos, sauces, algunas especies que venían obviamente con la inmigración europea. Nada, las personas querían traerse también sus semillas, sus plantas, sus esquejes para sentirse en casa, me imagino, como cualquier persona que migra. Y parte de ahí vienen las invasiones que hoy en día tenemos y nos cuesta tantísimo poder combatir y controlar. En los registros de historia para esa época también estaba el eucalipto, me recuerdo del durazno, de la planta de durazno, hay muchas plantas que sí. Sí, que estaban traídas, pero acá
hacía referencia también de algunas especies. Obviamente esto estaba detallado para la provincia de Córdoba, insisto en que tenemos distintas regiones, por ahí en el sudeste llegaban otras cosas, pero acá en la zona habían encontrado sauce criollo, curupí, que es una planta que hoy palo de leche le dicen también, es bastante difícil de encontrar, piquillín, talilla, jarilla, tamisqui. Fijémonos que ya el sonido de los nombres son todos nombres nativos, digamos. Uno dice el quebracho, el algarrobo, por ahí se llama algarrobo por el algarrobo europeo, digamos. A nosotros acá se le dice tacu. El nombre nativo es tacu. Todas estas especies hoy todavía están. Hoy encontramos talafalso, encontramos atamisqui, encontramos mistol en muchas partes de la provincia de Córdoba. Sin embargo, están diezmadas las poblaciones, ¿no? Todo lo que son los bosques de quebracho colorado, de quebracho más al norte, quebracho santiagueño. Se empezó una explotación muy temprana de eso y hoy ya no vemos ejemplares de antiguos. Con respecto a la zona nuestra, alguna vez charlando me explicaste de que, hay un proceso en la zona del Espinal que se venía extendiendo y ese proceso fue interrumpido con la zona de que tampoco son plantas sino son arbustos. Habría que hacer la diferenciación, ¿está bueno para charlarlo? Sí, por ahí, eso es un concepto como que no tiene límites tan claros entre árboles y arbustos, pero está relacionado básicamente al tamaño de adulto que alcanza la planta. Nosotros en biología trabajamos más con los conceptos de plantas leñosas o herbáceas. Herbáceas son aquellas que uno las ve como un yuyo, entre comillas, digamos, que no alcanzan a desarrollar un tronco, un leño, y leñosas todo el resto, ¿no? Que sí pueden desarrollar un leño independientemente del tamaño que adquiera de adulto. En Córdoba, los primeros registros de regiones, por ahí no sé si todos saben lo que es una región fitogeográfica, es como un área que se define por el clima, el suelo y las plantas que crecen en ese lugar. Por eso fitogeográfica viene de el vínculo entre la geografía y las plantas que crecen ahí. Ese determinado como descripción del ambiente o de la región hace que ahí se encuentren ciertos animales, ciertos ecosistemas, ciertos tipos de producciones, etc. En un principio, los primeros registros que aparecieron fueron como en el 1940 más o menos, de un ecólogo que dividía la Argentina en dos especies, lugares con árboles y lugares sin árboles, así como muy básico. Eso con el tiempo se fue desarrollando, se fue ampliando. Lo más conocido son los mapas de regiones fitogeográficas de Cabrera, en donde ya divide la provincia de Córdoba en tres, de entrada, digamos. Él habla de una zona de bosque chaqueño. Disculpame, Luis, estamos hablando de una publicación del año... De 1950 más o menos. Ahí, esa es de Frengeli, que es del 40. Un poco después, entre el 50 y el 70, salen dos publicaciones de Cabrera, que son las que están ahí a continuación, que ahí ya divide, fíjense, por la zona más o menos en la que se encuentra Córdoba, ya la divide en tres. En chaqueño, espinal y pampeano. Eso con el tiempo se fue complejizando y se fue haciendo estudios obviamente más detallados y más pormenorizados de cuáles eran específicamente las comunidades vegetales que crecían en cada lugar. Sin embargo, en paralelo que los ecólogos, biólogos iban describiendo, avanzaba la frontera agrícola y avanzaba la frontera urbana. Entonces hoy en día, en los nuevos mapas, en esa ya vemos que hay un montón de regiones fitogeográficas. Y ahí ya se empieza a describir un poco más que lo que antiguamente era espinal, que el espinal básicamente es como una zona de buffer, de cotono, se le llama en biología, una mezcla, digamos, para decirlo en criollo, entre la zona pampeana y el bosque serrano, el bosque chaqueño serrano, que ya está en las sierras altas, tras la sierra. Podríamos estar hablando, para ubicarnos desde Río Segundo o Villa María para el sur. O para una franja que cruza en diagonal la provincia de Córdoba, que va desde la Laguna Mar Chiquita, para que nos demos una idea, hasta la zona de Río Cuarto, más o menos, con distintos gradientes, obviamente, en ese espacio, y que en la región de Argentina hace un arco, ¿no? Donde describe la pampa húmeda. Claro, en el mapa anterior, perdón que te estoy haciendo venir, en ese, fíjate, el espinal te hace un círculo que va desde la Mesopotamia hasta el sur de Buenos Aires y la Pampa, digamos. La región pampeana que marca ahí, si bien ese es un mapa, insisto, del 50 más o menos, que la describe como una cosa uniforme, también tenía dentro todo lo que eran los arbustales, los bosques en galería, que son las plantas que se mencionan en el 800 y que siguen estando. Si bien eso uno tiene un poco la noción
de la pampa gringa, del el pajonal de estepa, el pajonal amarillito, digamos, que uno tiene en la cabeza, esos mismos lugares tenían arbustos salpicados, tenían grandes árboles y tenían bosques de ribera, que es un poco lo que sostenía el ecosistema. Esto que íbamos charlando, el gradiente, por así decirlo, de vegetación se vuelve más complejo y aumenta en altura a medida que avanzamos en la pendiente. Entonces, obviamente, las zonas más bajas, más cercanas al mar, al Río de la Plata, las cuencas de llanura, tienen ecosistemas más bajos, y a medida que vamos escalando, entre comillas, en la pendiente de la provincia, vamos teniendo ecosistemas más altos. Hasta que llegamos a las pampas de altura, los pajonales de altura, que están en Pampa de Achala y Quebrada de Condorito, en donde de nuevo, por las condiciones climáticas extremas, volvemos a tener bosquecitos pequeños. Digamos. Bajos, exactamente. Pero muchas de esas especies son las que hoy en día todavía seguimos viendo. En una zona de espinal, que hoy ya prácticamente casi no existe en Córdoba espinal, porque fue reemplazado, te diría que en un 90 y pico % por cultivos agrícolas y por ciudades. Solamente quedan pocos relictos de reservas, que hoy son reservas naturales. Bueno, hablábamos de la Reserva Natural La Felipa, que es uno de los últimos relictos de espinal y zona pampeana propiamente acá dicha. En Ucacha. En Ucacha, sí, está bastante cerquita. La reserva es una zona muy bonita, una laguna que tiene pajonal y que tiene todavía algo de espinal. Sin embargo, el gran problema de las zonas de espinal, más allá de la frontera agrícola, que ha sido como el avance número 1, avasallante, por supuesto, y como muy, bueno, son tierras muy fértiles, ¿no? También, entonces, en principio fue un poco lo que charlábamos en el 1900, la tala indiscriminada para combustible, para forestal y para limpiar, entre muchas comillas, los terrenos. Después de eso, el avance de la frontera agrícola, la explosión verde con la soja, y hoy en día el problema que se está viendo es que los relictos que quedan están siendo invadidos. Entonces hay una competencia muy fuerte entre los pequeños relictos de espinal que se han salvado de la producción agrícola y la invasión de estas especies exóticas que compiten y que tienen una tasa de manejo muy difícil. Como por ejemplo... Y en Córdoba tenemos 45 especies invasoras, las más comunes acá en el sudeste de Córdoba, podemos decir el olmo, el paraíso, la acacia negra, el siempreverde, bueno, estoy tirando así como de memoria, digamos, pero... ¿El grataeus? El grataeus, el cotoniaster, esos están invadiendo mucho más la zona serrana, el ligustro, grataeus, cotoniaster, falso cafeto, la mora. El siempreverde también es tremendo. Siempreverde en toda la provincia. Mora es una especie que acá crece bastante, sí. La acacia negra, o también acá le dicen espina de Cristo, esa una planta que le salen unas espinas negras en los bordes. Muy grandes. Invaden de hectáreas directamente, no de individuos, sino se mueven por hectáreas. Y que dan una chaucha negra como para identificar. Sí, que se suele usar para darle de comer al ganado. El problema es que después la tasa de rebrote es de... está calculada por animal, por día, algo así como 90 plantas. Es como muy alta, ¿sí? Y ahora, yo puedo entender algunas plantas más grandes que las trajeron por sombra, por otras cosas, pero en este caso, estas puntualmente, ¿para qué llegan a este sector? Mira, en muchos casos se las trae porque tienen una tasa de crecimiento mucho más alto. Y en realidad es medio controversial eso, digamos. Siempre se dice que las especies nativas crecen lento. Yo digo que es porque no les dan el cuidado que le dan una exótica. Si uno regara un espinillo como riega un álamo, tenemos un ejemplo acá en Marco Juárez, en el lago acá. Tal cual, la forestación que hicieron con espinillo en el borde del lago, no se han regado porque no tienen ningún tipo de manejo esas plantas, y en 3 años, las plantaron en pandemia, ya tenemos arbolitos de casi 3 metros. Sí, claro. Sí, nosotros lo hemos medido porque yo, parte de mi trabajo como bióloga es justamente evaluar crecimiento y adaptación de especies nativas en esta zona, trabajo en zona pampeana, y las tasas de crecimiento son altísimas. Realmente es medio un mito esto de que no crecen, pero bueno, sí se las ha traído estas plantas exóticas en muchos casos porque tienen un crecimiento desmedido. Ese crecimiento desmedido está vinculado a un uso de los recursos desmedido, ¿no? Claro. Por supuesto. Yo siempre digo, en zona seca, en donde no tenemos suficiente agua, las plantas transpiran según la superficie que tienen. Pensemos en el tamaño de una hoja de espinillo, cuánta agua consume, y el tamaño de una hoja de mora, que es más grande que mi mano, cuánta agua consume.
¿no? Entonces crecen rápido porque tienen un consumo de recursos muy alto. Pero hay de todo. Las invasiones se han traído desde cuestiones estéticas y ornamentales, muchas de ellas cuestiones ornamentales, hasta modificaciones del terreno, tipo ponemos eucalipto porque queremos secar una zona, secar una laguna. Y, que bueno, es un árbol que funciona en el consume momento, muchísima agua. Consume muchísima agua, se Lo usa mismo que el álamo, específicamente ¿no? para eso, lo mismo que el álamo. Por cuestiones madereras, algunas especies como el eucalipto, el pino, sobre todo en Se la usaron zona, como cortina forestal también, se pero usaban como no se cortina veía por el la altura daño, que tenía. claro. Tal cual. También obviamente la ciencia avanza constantemente y se construye y se reconstruye constantemente, y en ese momento no estaba la información que tenemos hoy en día. Pero sí está bueno poder difundir que hoy en día no se planten más especies invasoras porque ya se sabe que se pueden reemplazar por otras. En ese momento se han traído como cortina forestal y mucho viene ligado al paisajismo y a la cuestión estética, ¿no? Obviamente el bosque, tanto chaqueño como serrano, como el espinal, estaban asociados a lo salvaje, a lo bruto, al pueblo originario, y era algo que había que limpiar. Claro. Como si vos sos ordenado, y hoy se sigue viendo gente que viene muchas veces de Buenos Aires con una cabeza y una estética diferente y compra terrenos en las sierras chicas, lo primero que hace lo limpia, entra con una topadora y saca todo lo que hay. Pone césped inglés del mismo tamaño, 2 pinos en la puerta, Claro. y dice, divino el terreno. Entonces eso pasa un montón, Claro. y parece gracioso, pero básicamente es lo que se ha ido replicando a lo largo del tiempo. En ese momento es lo que charlábamos un poco antes con Diego, empieza esto desde Thais en adelante con el diseño de traer los parques europeos, digamos, a nuestras ciudades, en donde se sacan todos los árboles nativos porque tenían espinas, y se empieza a poner roble, se empieza a poner eucalipto, fresno, catalpa, un montón de especies que las traían por estética. Claro, vos mencionabas el Parque Sarmiento y decíamos Ujú. también el Parque Tau en Belleville, nosotros acá tenemos el Parque Parque Loinas, Loinas. pero era un poco así, una muestra de toda la posibilidad de árboles que había, pero Y- olvidándose de lo autóctono. De lo europeo, claro. Y me parece, Pensando en lo no europeo. sé cómo lo ves ahora, pero yo he visto en el trabajo de muchas municipalidades la cuestión de los viveros y de recuperar. Me parece que también se está revalorizando estéticamente ese tipo de árbol nuestro, ¿no? Hay como toda una movida muy fuerte en 2 líneas. Por un lado, desde las universidades públicas, obviamente siempre a la vanguardia, Claro, sí. se está empezando a trabajar mucho en la línea de paisajismo nativo, por una cuestión de revalorización cultural y también por una cuestión, no hay que ser ingenuos en esto y hay que aprovechar incluso la oportunidad, netamente económica, digamos. Las plantas nativas tienen un manejo prácticamente inexistente. Para un municipio hacer una cortina con plantas nativas implica que no tienen que instalar un sistema de riego, no tienen que pensar en una poda continua, no tienen que pensar en un camión yendo a regar una vez por semana. Claro. Es un manejo del recurso mucho más económico, más amigable. Se están usando un montón ahora, por ejemplo, los jardines regenerativos, que son básicamente espacios en donde se permite que la vegetación se regenere espontáneamente y se interviene lo menos posible. Bueno, y ahí se revalorizan las flores nativas, se trabaja mucho en jardines de mariposas, hoteles para insectos, toda Hoteles esta para línea de insectos, lo he trabajo visto, claro. que viene del paisajismo, en cuanto a vincular los valores estéticos, recuperar los valores estéticos de nuestras plantas nativas. Y por otro lado, una línea académica muy fuerte que trabaja con la restauración de los ecosistemas, que parte de la base de, bueno, ya no vamos a tener nunca más un espinal como era nuestro espinal, pero con los ecosistemas que tenemos hoy en día, los servicios ecosistémicos son muy limitados y se van a acabar muy pronto. Servicios ecosistémicos me refiero a todo aquello que el hombre no puede fabricar. Agua, regulación del clima, polinizadores, fijación de nitrógeno en el suelo, regulación de las napas. Cuestiones que Claro. no importa cuánta tecnología tengamos o cuánto paquete químico le asociemos al campo, hoy no se puede controlar. Entonces hay una línea de trabajo en restauración de esos ecosistemas que viene pisando bastante fuerte en Argentina, por suerte, y que está intentando llevar un poco los ecosistemas agrícolas hacia la restauración, al menos, si no es del ecosistema, porque no se va a dejar de producir, de los servicios que ese ecosistema brindaba. Cuidando un poco los parches, los bordes de camino, los bordes de alambrado, los parchecitos que quedan, intentando trabajar con corredores biológicos, que es esto de unir un poco los parchecitos que van quedando
para que la fauna siga teniendo conectividad. Así que son como dos líneas que vienen revalorizando las plantas nativas y bueno, también obviamente una bajada académica muy fuerte y una decisión política. Esto parte desde provincia, desde nación más o menos, y desde provincia para abajo, una decisión política. Hay muchos municipios que están reestructurando sus ordenanzas, un montón en los últimos tiempos, intentando sacar del arbolado público al menos las invasoras, intentando reemplazar lo que se pueda por especies nativas, y parte mucho del desconocimiento, ¿no? Muchas veces, tanto la persona común como el municipio, como los tomadores de decisiones, repiten decisiones por costumbre, y todos los que estamos en esta zona hemos crecido viendo eucalipto, hemos crecido viendo paraíso, viendo olmos, viendo especies que nunca nos hemos preguntado desde cuándo están ahí. Y no así, porque justamente la extinción fue mucho más previa a nosotros y a nuestros abuelos, no hemos crecido por ahí tanto con el concepto de otras plantas que han estado acá toda la vida, ¿no? Un tala, un moradillo, un falso tala, un espinillo, que han estado acá desde siempre y nosotros no los tenemos registrados. Me parece que se trata no de eliminar una cosa, sino de empezar a revalorizar un poco lo que es nuestro y ir reemplazando, ¿no? Yo siempre digo, no querés poner crespón porque es exótico, bueno, dame un reemplazo, bueno, ponete un cendecampo, que es pampeano y no lo conoce nadie y es hermoso, o tenés una barrera en donde tenés que hacer un borde, como es el caso del lago noroeste, bueno, en lugar de poner fresno, ponete unas espinillas, que te van a sostener, más allá del valor estético y del conocimiento de la población, uno muchas veces está invisibilizado todo lo que esa planta sostiene. Aparte, por ahí he escuchado, y vos lo has aclarado en otra ocasión, el espinillo tiene el problema de justamente de las espinas largas. ¿Es de acuerdo? Sí, eso me acuerdo que lo habías mencionado. Sí. Las espinas son una adaptación fisiológica al estrés hídrico, digamos, la falta de agua. Las plantas sacan espinas básicamente porque es una forma de reservar la poca agua que tienen y de protegerse contra la herbivoría. Si uno a esas plantas les da el agua suficiente y les hace un manejo, el tamaño de espinas se reduce un montón. Entonces es como, también hay una cuestión, uno por ahí está, yo me pasa mucho, trabajo mucho con municipios y con tomadores de decisiones, esto de no, se va a subir un nene, se va a pinchar cuando toque la rama, como, claro. Y son árboles que a la vuelta de 2 años, 3 años ya te hacen copa. Claro. Entonces tampoco es un problema tan drástico. Uh-huh. Y en el medio tenés gente que aprende a vincularse. No es tan dramático, porque por ahí pasa mucho, por ejemplo, acá es re común, en toda la provincia, los cercos de Crataegus, ¿no? De cotoneaster, que hacen estos bordecitos, cuadraditos, perfectos, podaditos. El fruto de Crataegus y el de cotoneaster son tóxicos. Entonces es mucho más peligroso para un niño tener un borde de jardín con Crataegus que se lo puede comer porque es rojo y es llamativo, que tener en una plaza un algarrobo, o que tener en la casa a 3 metros una copa de espinillo. Pero bueno, son cuestiones culturales. Sí, totalmente. Y muchas veces eso, de desconocimiento. Y yo veo que los árboles se los piensa solamente como techo. Solamente como algo que te va a dar sombra. Como protección hacia el sol, nada más. Protección hacia el sol. Y en realidad los servicios ecosistémicos que brindan son infinitos. Múltiples, infinitos. Claro. A mí me gustó mucho una tabla de un libro de Natalia de Luca que salió hace un tiempo, un manual en realidad es un manual de reproducción de plantas, pero tiene data muy interesante. Entre otras cosas, tiene una tabla de los usos de las especies, ¿no? Y yo lo he hecho por trabajo, de comparar la cantidad de usos que se les conoce a una nativa, llámese un chañar, un algarrobo, un espinillo, que son hasta, no me acuerdo de memoria, pero 15, 20 servicios ecosistémicos, contra un servicio ecosistémico, por ejemplo, de un eucalipto o de un fresno, que es ornamental y punto, digamos, no te genera más nada, digamos, no te cumple otra función el ambiente, más que el adorno, entre comillas, o la sombra, e incluso te trae problemas, porque es una planta que puede tener una vereda chica, te revienta la cañería, te revienta la vereda, te tapa los desagües, tenés como un montón de otras complicaciones, y que a veces el único valor que se tiene en cuenta es el estético. Y no ni el cultural, ni el medicinal, ni a cuántas aves estás sosteniendo, ni a cuántos insectos estás sosteniendo, ni cuánto te está regulando el agua del suelo, como nada, un montón de otras cosas que ahora por suerte se están distribuyendo un montón y divulgando un montón, y hay muchas MUNIs y muchas escuelas que están empezando a trabajar en esto. Bueno, por eso el aporte interesante, en serio, y armar este tipo de programas en donde se esté aprendiendo respecto, que estemos aprendiendo todo. Obviamente que yo también soy
un alumno en esto. ¿Vos, Diego? Sí, creo que la gran mayoría. A mí me pasó a partir del video del espinillo, de empezar a reconocerlos y eso, de llevar esas plantas a mi casa. Y la verdad es que lo notas muchísimo, te cambia los pájaros, por ejemplo. Sí. ¿No? La diferencia de cantidad de pájaros que yo escuchaba o veía antes a lo que pasó a partir de que aparecieron esos. Si prestás atención a las mariposas es impresionante. También, claro. Nosotros tenemos una experiencia re linda en un momento de la pandemia. Veníamos con un proyecto de voluntariado, cosechando semillas, reproduciendo con una escuela de filosofía en Córdoba, y nos encontramos con 500 árboles y pandemia. No los podíamos ir a regar, no podíamos hacer nada. Entonces hicimos como una especie de tenencia transitoria, hogar transitorio para las plantas, para que se los lleven a su casa la gente, y dijimos, bueno, cuando levante la pandemia nos lo devuelven. Claramente todos se encariñaron, se quedaron con las plantas, y nos pasó una experiencia re linda de una familia que tenía 2 nenas chiquitas. Se llevaron una sachahuasca, que no es una planta tan conocida, una enredadera leñosa muy bonita, nativa nuestra, pero no tan conocida. La pusieron en el balcón, claro, creció, empezó a florecer, y de golpe las nenas en pandemia veían colibríes en el balcón. Claro. Y fue una cosa tan impresionante para esa familia, porque ellos la habían hecho desde semilla, habían colectado las semillas con nosotros, que les cambió radicalmente la visión de las plantas nativas, digamos. Es como esas pequeñas cosas que cuando uno les presta atención. Yo trabajo mucho con esto de la interpretación del paisaje, de que no solamente una vez que las ves en todos lados, que claro, eso es impresionante cómo te afina el ojo. Cuando reconoces algo y le podés poner nombre, ya está. Es como un amigo que conociste. Cada vez que lo ves te lo encontrás. Tal cual. Es como muy interesante eso. Y por otro lado, poder acercarse no solo desde el nombre y la identificación, sino desde los sentidos. Si vos comiste arrope de chañar una vez, cada chañar que vea te va a acordar del gusto del arrope de chañar. Es como, no hay vuelta de muy hoja. particular. Muy particular, a quienes lo gusten y quienes lo odian. Pero sí. Y eso pasa con todas las plantas nativas. Y el trabajo que están haciendo, mencionaste ahí de recolección de semillas, ¿con quién lo están haciendo? ¿Cómo es? Eso es un proyecto que se llama Bosques Urbanos, que lo trabajamos con una escuela de filosofía, Nueva Acrópolis se llama la escuela, y ya lo empezamos en 2017, ya tiene varias ediciones, y es básicamente eso, bosques urbanos, la idea de reconocer las especies nativas que están todavía en el centro duro de Córdoba capital, poder colectar semillas de ahí y que la gente aprenda no solo a identificarlas y a reconocerlas, sino a hacer el circuito productivo, recolectar las semillas, hacerle tratamiento, germinarla y tener la planta en su casa. Trabajamos con especies chicas porque la idea es que no todo el mundo puede ir a la sierra o no todo el mundo tiene un terreno o un campo donde poner, entonces especies que puedan tener una maceta en el balcón y que puedan ver el vínculo con el ecosistema a través de eso. Un balcón en Nueva Córdoba que de golpe es refugio para mariposas, para colibrí, que de golpe tenés plantas medicinales que si te duele la cabeza te la tomás, o que tenés cosas que va generando un vínculo con la naturaleza que nada, en un edificio de Nueva Córdoba es re difícil de sostener. ¿Y para participar en esos grupos recolectores de semilla? Se suman al Instagram de Nueva Acrópolis, eso es en la escuela, claro. Las chicas entregando arbolitos. Sí, Luis, y para aquel que quiere ir a buscar esa semilla, para empezar a plantar, ¿dónde puede ir? ¿Qué lugares puede visitar? Bueno, esto es en Córdoba capital, digamos. Estaría buenísimo generar un proyecto acá en Marcos Juárez pensando en que las especies por ahí no siempre son las mismas, digamos. Obviamente esto que hablábamos antes, que está dividido en 3, acá estamos en zona más de Espinal Pampa, nosotros trabajamos en Córdoba con especies serranas, pero hay muchas que se repiten y que se distribuyen por toda la provincia. Esto lo trabajamos, bueno, con la Fundación Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía, que básicamente tienen como 3 pilares: la educación, la cultura y el voluntariado. Dentro del sector de voluntariado, ahí generamos este proyecto de bosques urbanos, y bueno, está re interesante porque la gente puede anotarse y adopta su plantita, la planta en su vereda, o la plantan en su patio, en su casa, y después nos van mandando fotos. Las épocas de entrega coinciden con las épocas de plantación, obviamente, es ahora enero, febrero, marzo, en realidad febrero, marzo, y después septiembre, octubre, noviembre, son como los momentos de plantación. Bueno, ahí ven algunas imágenes de la gente llevando así sus arbolitos. Eso fue una de las últimas campañas de adopción. Ahí estamos entregando sen de campo, tusca, lagaña de perro, especies que, bueno, que son de porte chico y que andan bien para las veredas y los balcones, etc. Es como re interesante cuando podés hacer el clic, que en lugar de comprar un ficus que te sale
30.000 pesos, no sé, estoy tirando el valor, no me acuerdo los precios, pero un ficus que te sale carísimo, Claro. Podés poner una lagaña de perro y tener unas flores divinas y tener una planta que, por ejemplo, en el caso de la lagaña es repelente de insectos, entonces te espanta los mosquitos gratis. Digamos. Importante para la época. Importante para la época que estamos viviendo. Sí, está bueno eso. Estaría re interesante, bueno, si alguno de los que nos escuchan o nos ven se suman a hacer una campaña de recolección de semillas, la verdad es que es algo relativamente sencillo, que una vez que uno aprende la dinámica se replica para muchas especies y es una actividad súper interesante para poder trabajar con los niños, con los adultos, con los adolescentes, de volver a vincularnos. Y también yo creo que la magia que tiene ver crecer algo, que lo sacaste de un fruto y de golpe tenés un árbol, no hay ningún estimulante tecnológico que te dé la satisfacción que te da ver crecer una planta. Yo, bueno, la gente que trabaja con huerta, que alguna vez ha hecho huerta en su vida, la satisfacción de comerte algo que criaste es fantástica. La de encima, ver algo que después sostiene pájaros, sostiene ave y te da sombra y te toma unos mates abajo del espinillo es realmente muy interesante. Y una cosa que quería como aportar por ahí, que se me pasó decir antes, que en esta zona estamos como trabajando mucho, como una ventana de oportunidades, el tema de volver a restaurar los ecosistemas agrícolas. No, obviamente nosotros estamos en el sudeste cordobés, es zona netamente productiva, agrícola, ganadera, y me parece que ahí hace falta como una militancia muy fina y muy persistente para que los productores agrícolas logren ver los beneficios de las plantas nativas y cambiar por ahí un poco el eje de las plantaciones que históricamente se hicieron y que ya se sabe que hoy tienen un efecto bastante negativo en el ecosistema, como los eucaliptos, como los álamos, como, no sé, los fresnos, las casuarinas, especies que se ponen en el campo medio por tradición, medio por costumbre, medio porque los abuelos ponían eucalipto, claro. Entonces lo seguimos poniendo. Y hoy en día tienen realmente cuestiones que les juegan muy en contra a la producción. Entonces está bueno como empezar a trabajar ahí y decir, che, mirá, si pones esto otro, no se te van a morir, no los tenés que regar, no tenés que cortar el pasto, vas a tener menos sombreado para el cultivo, vas a tener más cantidad de insectos que te van a ayudar a tener un mejor rinde en el futuro. Como me parece que es re interesante trabajar en paralelo, revalorizar las especies que están hoy en los centros urbanos y también revalorizar todas aquellas que pueden traer un montón de beneficios para los ecosistemas agrícolas. Sí, difundirlo sobre todo, porque sí, desde lo económico siempre favorece. Entonces, y es más barato incluso. Claro, sí. Claro. Sí, sí. Y pensaba antes en lo de adoptar plantines o plantas y hacer el proceso de las semillas. Muchas veces nos ha pasado que con otros temas hay docentes que llevan el tema al aula. Así que, ¿quién te dice que no surja de acá en un tiempo alguien que nos cuente que está haciendo algo o que se adhirió a este tipo de cosas? Sí. Bueno, los chicos del IPEN 209, del PEA 209, claro. El agrotécnico, ellos reciben semillas, han hecho un par de colectas, si mal no recuerdo, y están produciendo arbolitos ahí en su escuela. Ahora, bueno, recién está empezando el ciclo lectivo, tienen que ver cómo se organizan y qué arman, pero años anteriores han producido arbolitos nativos con esta lógica de poder mandarlos después al campo y a productores, claro, que los quieran. Entonces, por ahí está bueno difundir eso también, ¿no? Hay muchísimas escuelas que trabajan con esto, y para los chicos, sobre todo los de primaria, los de secundaria también, pero por ahí son más difíciles de enganchar. Pero los de primaria, hacer las colectas de especies y poder generar después los arbolitos es como una experiencia súper gratificante. Muy agradecidos por la visita, siempre es un placer charlar con Luisina. Queda comprometida para un nuevo encuentro. Lo que charlábamos después era un poco esto de identificar cada una de esas especies que ella va mencionando, ¿no? Podemos tomarnos un programita, incluso en la tradicional recomendación bibliográfica. Ella nos dejó un libro, pero que creo que va a ser oportuno que lo hagamos cuando esté ella y cuando hablemos específicamente de los árboles nativos de Argentina. De todos modos lo presentamos, pueden ir leyéndolo y pueden ir investigando sobre el tema. Exactamente. Haciendo los deberes. Para los ansiosos, si quieren, pueden ir investigando sobre el tema. Pero de cada otro de los compromisos son las noticias del ayer. ¿Te parece que vayamos con lo que trajiste para hoy? Quiero ver qué encontraste relacionado al tema. Perfecto. El diario, 5 de junio de 1862. Árbol monstruoso.
mucho convendría trasplantar a nuestro suelo un árbol de Australia llamado eucalipto y que tiene de 80 a 90 metros de altura y su madera es excelente. Se adapta a todos climas, en todas crece y se desarrolla prodigiosamente. En varios países de Europa y en diferentes latitudes lo han trasplantado, habiendo dado resultados maravillosos. Siempre con la idea de que si funciona en Europa tiene que funcionar acá, un poco. Sí, tengamos en cuenta la fecha, 1862 es cuando hay un cambio fundamental en nuestro país, comienza una nueva etapa, esa nueva etapa relacionada más a la inmigración, y dentro de la inmigración también van a venir muchas especies de árboles trasplantadas de allá, en este caso el eucaliptus, que es un árbol que consume muchísima agua. En Australia lo usaban para secar pantanos, no era recomendable plantarlo en algunas zonas acá. Luisina desarrolló el tema, vamos a seguir trabajándolo, pero bueno. Claro, a mí la primera imagen que se me viene es toda la cortina forestal paralela a Ruta 9, que de ahí tengo yo presente el eucaliptus. Sí, es una cortina forestal, en este caso instalado muchos años después. Recordemos, la Ruta 9 se habilita en 1937. ¿El objetivo habrá sido también secar las napas o la sombra, o pensando en... Se pensó en la cortina forestal. En este momento también se usan muchos álamos en el tema de cortina forestal, donde hay árboles frutales, donde hay... Fíjate, presta atención, en muchos lugares se usa esto como para proteger del viento. Nos resta simplemente agradecer a la gente que nos acompaña, el Estudio Volati, la gente de la Municipalidad de Marcos Juárez, la Cooperativa Alborada y tantos otros municipios que siempre nos apoyaron y que continúan en esto de buscar la historia y el origen de las localidades, el origen de algunos caminos y otros tantos temas que van apareciendo, como el de hoy, que era un poco la flora autóctona, y que seguramente en alguna otra oportunidad, cuando aprovechemos la visita de Luisina, que es la que sabe, Sí, tendremos más al respecto. ya lo hemos comprometido. De mi parte, bueno, agradecerle a cada uno de los invitados y agradecerle a ustedes por seguirnos en el programa y por apoyarnos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.